Y voy con la mesa de los miércoles, que ahora sí va a estar caliente. Roy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Roy Campos. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes. René Casados, muy buenas tardes, René. Buenas tardes, Joaquín. Fuerte abrazo. Igualmente, don Pepe, buenas tardes. Una provocación, don Pepe. No, Joaquín, te advierto que ya dijiste que la mesa va a estar muy caliente y no estoy dispuesto a caer en ninguna provocación, ¿eh? Venga, Pepe. No que sí, caigas, que tú la hagas. No, Venga, Pepe. Mira, este informe preliminar, que todavía no es el diagnóstico de lo ocurrido en el desplome de la línea 12, muestra que el presidente se hizo cargo personalmente de conducir la estrategia de comunicación de lo ocurrido en la línea 12 del metro. Es el sello de la casa. Bien manejado, con estrategia y con la finalidad que muestra indicios, pero no indica nada, y el presidente con eso, además, aprovecha el tiempo para agitar las aguas y darnos temas para que discutamos otras cosas además de la línea 12 del metro, y para que discutamos sus ajustes a sus políticas, lo que yo llamo sus disimuladas rectificaciones, porque creo que para el presidente esta semana es la semana de rectificaciones no explícitas, pero que están implícitas en lo que ha dicho. A ver, yo no estoy de acuerdo contigo. A ver, esta semana el presidente destapa la carrera presidencial. Ya van varios días que dicen: nosotros tenemos un chorro, nosotros tenemos a los buenos, y allá apenas están formándose. 2 veces él la destapó. No se destaparon ellos, porque esta carrera presidencial ya empezó con caballos pero sin jinetes. Y entonces ya están los caballos, son 2 alianzas por ahí, 2 alianzas de similar fuerza, 44-41, es decir, ninguna alianza arrasó a la otra. Pero ya el presidente dice: nosotros tenemos a los fuertes, y hasta da nombres, ¿no? Esteban Moctezuma, el rector de la Fuente, y Tatiana Cloutier, y dice, y hoy mencionó algunos nombres. Este informe, coincido en que fue planeado, porque está bien planeado, ¿no? O sea, porque dicen lo que pasó, y al final dicen: por eso establecimos un comité de altísimo nivel que va a trabajar en el proyecto para la obra, ¿no? Lo elevan de altísimo nivel, cuando la nota no es esa, la nota es el informe, pero el informe es muy claro. Si lo queremos resumir, entre construcción y mantenimiento, la culpable fue la construcción, y eso políticamente le pega a Ebrard políticamente, ¿no? Que de por sí ya le había pegado porque la línea 12 lo perseguía, pero en este primer informe el golpe es directamente a la construcción. No se metieron y no hay nada, todavía es preliminar, sobre el mantenimiento. Entonces, hablando de la carrera presidencial, el presidente la destapa, surgen nombres, y hoy este informe le pega a uno de ellos. René, por favor. Difícilmente se puede estar en contra de lo que han opinado, lo suscribo, Joaquín, pero también sigo haciendo énfasis en que el presidente, ante la nueva realidad, la nueva correlación de fuerzas, el nuevo cuadro del reparto del poder, está a la defensiva, una vez más tratando de imponer su agenda, pero no puede hacer a un lado lo que la inexorable realidad le ha traído en este reparto del poder. No está derrotado, por supuesto que no, pero sí está damnificado, sí está diezmado. Y aquí están estos ejemplos que se han mencionado. Pero considero también, Joaquín, que sigue no pudiendo internalizar la pérdida ahí donde fue derrotado, aún conservando sus múltiples fichas y cartas en el tablero del ejercicio del poder y del gobierno. De ahí que haya cometido y siga cometiendo errores estratégicos, no solamente de seguir culpando a los medios, sino esa aseveración que va a tener como bomba de tiempo, y ya está teniendo un costo en el presente y en el futuro, de haber insensatamente y de manera desafortunada, equivocada y lamentable, haber definido, catalogado y demonizado a la clase media como aspiracionista traidora. Bien. Muy fuerte, Juan. Bien.
Tengo un corte y regreso con la mesa. Así Roy por René Casados y don Pepe Ponce. Don Pepe, adelante, por favor. Mira, Joaquín, estoy de acuerdo con René en que el presidente ha estado haciendo cosas que no tenía calculado hacer por estar a la defensiva, pero no creo que esté en marcha el proceso de la sucesión. Nadie mejor que el presidente López Obrador sabe que en el momento en que se pone en marcha en serio la carrera por la sucesión, todos, aunque intentan complacerle al presidente porque es quien decide, los grupos políticos, los no políticos, sus seguidores y hasta sus adversarios empiezan a buscar acomodo en las distintas capillas de aquellos que son mencionados como presidenciables, y eso merma el poder de los presidentes. La pregunta es, ¿de verdad creemos que hoy, cuando le faltan 3 años todavía para cumplir su mandato en la presidencia, el presidente López Obrador va a permitir que mengue su poder, va a hacer algo a que lo mengue ahorita que está en el apogeo de su poder? Es pregunta, ¿eh? Te la contesto, don Pepe. Nada más, mira, don Pepe. Por supuesto que sí. ¿Por qué está en su fuerza? Que está convencido que él puede manejar este proceso. ¿Por qué? Porque él ya tiene definida su candidata, y de ahí no se va a mover, es Claudia Sheinbaum. Entonces él lo dijo desde antes de las elecciones, que había que tomar decisiones antes de las elecciones, porque después de las elecciones, en la segunda mitad del gobierno, así lo definió, ya era la sucesión presidencial. Y así lo está manejando, y él lo está manejando y lo tienen muy claro todos. Y nadie se atreve, Pepe, querido, a este presidente a irse a otra capilla, porque sabe que su poder es absoluto. Roy. A ver, iba a contestar exactamente lo mismo. Claro que sí se atreve, por varias razones. Primero, porque no hay partido, el partido es él. O sea, él va a poner el candidato, sí, va a decidir quién es el candidato. No se establecen mecanismos ni para seleccionar dirigencias, menos candidatos. Eso es una razón. Y la otra razón es que este proceso que ya empezó, en medio se atraviesa un referéndum presidencial donde él está en campaña presidencial. Va a recorrer al país, va a pedir voto. Entonces, esto se acomoda que se abra la contienda, pero él sigue siendo el candidato y el decisor. Claro que se abre, o sea, él la abrió. La oposición es algo raro. ¿Por qué? Porque hay una alianza opositora, no hay personajes a la vista, suenan 1000 y no suena ni uno, y entonces tienen que ponerse de acuerdo, y ahí es otra condición. Un mecanismo de búsqueda y de selección. El presidente tiene razón, hay personas, pero no hay aspirantes reales en este momento. Bueno, pero el presidente, eso de que no tenga planeado, yo creo que todo esto lo que está diciendo lo ha planeado. El decirle a los de la Ciudad de México que nadie los conocía, pues es una mentira. Pues hay 2 alcaldes que se reeligieron, ¿no? Taboada y Adrián Rubalcaba. Hay otros que tenían presencia propia, Lía y Tabe. O sea, hay muchos como para decir que nadie los conocía, es una exageración. Lo tiene planeado, es su forma de hacer. Y lo otro, el avisar que vienen reformas constitucionales y ponerles fecha, es decir, en este año, lo de la comisión, el año que entra, reforma electoral, porque tiene que hacerse, el año que entra ya no alcanza a hacerlo en el 23, y en el 23 la Guardia Nacional tiene su objetivo, las fechas, todo. No creo, lo que dice René, que no esté planeado. Todo lo que ha dicho ha sido planeado. Yo también coincido, René. Sí, pero entonces me expliqué mal, Roy. No aseveré yo eso. Ahora, ¿qué es? Hay una interpretación o varias interpretaciones. Una de ellas es, uno lee el artículo del País sobre las incógnitas del México postelectoral, Joaquín, don Pepe, Roy, amigos, y el enunciado es que el resultado de las elecciones abre un panorama más parecido al fin de un régimen que al nacimiento de una nueva era como la prometida hace 3 años por Andrés Manuel López Obrador. Ahora, ¿qué querrá decir? Que esto lo que ha cambiado es el tiempo político y que sí, con el enorme poder, el gran animal político, el gran jugador político, sabe perfectamente
que en cuestión de la sucesión, lo primero que tiene que cuidar no solamente son las condiciones, sino la reproducción misma de su dinastía política, pero que el tiempo político, aún con todo ese enorme poder, es el que le adelanta el que tenga que salir a decir lo que dice y cómo lo dice y a seguir combatiendo como está combatiendo. Ese es mi punto, Joaquín. Bueno, don Pepe. Bueno, déjame salir de debajo del tráiler con el que me atropellaron, ¿eh? No, Mira. don Pepe, no, don Pepe, no. ¿Qué sentido? Pues yo soy gente de allá de provincia, de allá de mi rancho, hombre, pues yo qué voy a saber de estas cosas. Ahora te tiras. Sí. Claro, ahora me victimizo. La humildad como virtud exagerada, Joaquín. ¿Dónde se ha escuchado eso? Yo insisto en que quizá tengan razón en eso y yo estoy juzgándolo mal. Pero en lo que sí creo que tenemos que hablar es de las rectificaciones, porque las rectificaciones son más graves y más serias de lo que parece. La Guardia Nacional, al pasársela a Sedena, está reconociendo que estaba equivocado desde la campaña en su diagnóstico sobre cómo enfrentar el problema de la seguridad pública y de la criminalidad. Segundo, es el reconocimiento de que su política de seguridad ha fracasado. Al pasarle y quitarla de la órbita del mando civil y se la pasa a Sedena, le deja a Sedena la papa caliente de que ellos atiendan y ya él se queda el mando civil por encima de esas cosas con el riesgo. Y ese es el gran peligro, que su legado en materia de seguridad sea un país que, como ya se empieza a notar en muchas regiones de la República, más de las que quisiéramos, empieza a sentirse la influencia de los grupos criminales, no solo los grandes cárteles, los grupos criminales y los cacicazgos regionales criminales que empiezan a tener influencia en la política. Y ese es un legado que la historia no le va a perdonar al presidente. Mira, Pepe, voy a aprovechar tu último comentario para decir, normalmente en cualquier elección, terminaba la elección y siempre había acusaciones entre los partidos, que si el PRI hizo esta trampa, que si el PAN, que si el PRD, que si movilizó, que usó padrones, todo lo que... Sí. Resulta que en esta elección los análisis posteriores han ido en ese sentido, la intervención del crimen organizado y no de un partido político. Eso hay que tomarlo en cuenta. Nadie está diciendo es que Morena movilizó, eso fue en campaña, pero el día de la jornada de la elección se está acusando más bien en ciertos lugares a crimen organizado. Es por un lado. Por el otro lado, dale temporalidad. Fíjate nada más, estamos en 2021. Estamos pensando que el presidente va a mandar una reforma constitucional para unir dejarla adscrita la Guardia Nacional al Ejército en 2023. Es decir, está pensando que para 2023 las condiciones van a ser las mismas y no va a haber funcionado como órgano autónomo alejado del ejército. Y esto de alguna manera es grave. Es decir, necesitamos dejarlo fijado al ejército porque es la única forma de que no se corrompa después de 2 años, porque es hasta el 23 la propuesta. Y segunda, el meterlo en el 23 es meterlo al debate electoral. O sea, eso es cuando ya está desatado el debate electoral, es entre este tema, el debate electoral, a ver quién dice que no. Entonces, sí hay que ver la temporalidad. ¿Por qué no la propone hoy? Si de veras puede formar esta mayoría constitucional para hacer esta reforma, pues de una vez que se haga. ¿Para qué esperar al 23? René. Bueno, eso habla, primero, si habláramos nada más del punto concreto de la iniciativa para lo de la Guardia Nacional a que pase a formar parte ya formal y de lleno de las Fuerzas Armadas, esto es del Ejército Mexicano, es un reconocimiento también de que en los hechos, en la realidad, por lo menos la estrategia no ha sido la más adecuada. Y eso lo tiene que hacer justo
porque está haciendo su recuento de daños, quiera o no quiera, ¿sí? De múltiples resultados que no han sido como él ha pretendido y ha querido. Claro que todo está en ese plano de lo electoral, ya lo hemos mencionado y lo volviste a decir, Roy. ¿Qué es lo que tiene enfrente? Pues la consulta, la revocación de mandato, las gubernaturas que vendrán y el tratar de seguir imponiendo él su narrativa discursiva. Joaquín, ayer escribías que hay ahí un doble discurso presidencial. No solamente un doble discurso, Joaquín, también hay ya en esa polifonía que mencionaba Florestán otro discurso como el que mencioné de catalogar como catalogó a la clase media y múltiples discursos plurales que le están haciendo oposición a partir de un punto de inflexión y un nuevo punto de partida. Bien, don Pepe, por favor. Mira, Joaquín, yo creo que tampoco pensemos que se va a conformar con las 3 reformas constitucionales que anunció. No es lo único que va a proponer, vienen otras cosas. Lo que pasa es que, ¿por qué no lo hace ahorita? ¿Para qué hacerlo? Hay que esperar a que estos legisladores, los que salen de esta elección, tomen posesión en septiembre, porque tiene ahorita todos los instrumentos legales y extralegales del Estado que no tiene el menor pudor en utilizarlos contra aquellos que necesita someter, y así lo están empezando a hacer. ¿Tú crees que habrá, como ya se ha dejado, ya se ha publicado por ahí, habrá legisladores que resistan una investigación del Centro Nacional de Inteligencia, el sucesor del CISEN, que no se iba a usar para esas cosas, pero ahora resulta que ya tienen investigados a algunos de los candidatos ganadores de la oposición, por supuesto, y ya tienen también un legislador que llega y le dicen, oye, necesito estos votos, ¿me puedes ayudar? Y como decía algún comentario hoy en la mañana, ¿qué prefieres? ¿Hacer tu voto allí en la Cámara de Diputados o en el Senado? ¿O emitir tu voto desde el reclusorio norte? Porque ahí está también la Unión de Inteligencia Financiera, y ahí está la Procuraduría. A ver, vamos con las conclusiones. Roy, por favor. Primero reaccionando, Pepe, para ser justo, la Unidad de Inteligencia Financiera también ha anunciado investigaciones sobre algunos candidatos del gobierno, ¿no? Se habla no nada más de oposición, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? La Unidad de Inteligencia Financiera, pues es un ente fuerte. Si alguien es culpable, pues que sea. A ver, dentro de las reformas, después las vamos a discutir, Joaquín, pero de las reformas electorales que propone el presidente, mencionó algunas, las de las pluris. Ya discutiremos, ya saben mi posición sobre las pluris. A mí sí me gustan, pero hay 2, o por lo menos una que quiero mencionar ahorita, que no ha mencionado y que creo que él va a ir sobre esa. Va para permitir al Ejecutivo intervenir en las campañas. O sea, esa prohibición que se metió a raíz de lo de Fox, que le estorbó a él estar en su mañanera, en declaraciones, creo que va a haber una propuesta para ya permitir a él, gobernadores, alcaldes, diputados, etcétera, pues intervengan en campaña y que sea fuego abierto. Creo que también va sobre esa. Bien. Gracias, Roy. Brevemente, por favor, René. Joaquín, sobre la aseveración una vez más presidencial de exceso retórico, de haber hecho la alusión reiterada sobre Hitler y lo que tú ya comentaste en el transcurso de tu noticiario, yo considero, Joaquín, que la verdadera amenaza es que los demás no sean o no seamos capaces de hacer lo que hay que hacer para prevalecer, para ganar en el campo de las ideas y de la política. Y de que la democracia se basa, como cita Innerarity, este pensador, filósofo español, que en la democracia se basa en la idea de que la diferencia de valores no significa necesariamente, Joaquín, una diferencia moral, ¿sí? Que una sociedad pluralista
no coincidan o en la sociedad pluralista no coincidan nuestras escalas de valores, nuestras ideas y nuestras opiniones, no justifica y no necesariamente implica que una de ellas sea moralmente superior. Yo creo que por ahí va el quid de la cuestión. Muchas gracias, Joaquín. Fuerte abrazo a todos. Gracias. Saludos. Buenas tardes, don Pepe. Joaquín, mira, a pesar de todo, yo creo que el presidente está rectificando hoy y por eso estaba enojado con los medios, porque los medios le obligaron a rectificar su juicio sobre las clases medias. Esta mañana de pronto empezó a explicarnos que él nunca ha estado en contra de la movilidad social. Lo empezó a aclarar esta mañana, por supuesto, y recordó los tiempos de cuando había movilidad social en los 60, en los 50, hasta los 70, pero los malditos neoliberales acabaron con esa movilidad. Y sabes, lo único que está haciendo es darle vuelta a su discurso, en lo cual tiene una gran habilidad, porque sabe que lo único que no puede hacer en esta y en ninguna sociedad, ningún político, por poderoso que sea, es quitarle la esperanza a su pueblo. Y al respecto, tengo unas frasecitas que me encontré por ahí. Una es de Juan Ruiz de Alarcón, que dice: a la esperanza pido engaños que alimenten mis deseos. Otro es un proverbio hindú: por negra que sea la noche, la lluvia es siempre blanca. Y por último, uno de Federico García Lorca, creo que es la frase que mejor define lo que no puede pasar. El más terrible de los sentimientos es tener la esperanza perdida. Qué fuerte. Gracias, Joaquín. Gracias, don Pepe. Gracias. Roy Campos, René Casado. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Nos vemos el próximo miércoles con la mesa de los miércoles.